Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Esta es la clase número 2 de la materia de Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Mi nombre es Ana Durán y es el módulo 18, por fin el último módulo y una de las últimas clases. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir obteniendo, pues, algunos videos. Nada más cabe aclarar que los videos que utilizo no son de mi propiedad. Son videos que están en internet, pero los utilizamos para mejorar el aprendizaje. Ok. Estoy acomodando aquí la pantalla. Ahí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces esta segunda clase. Y lo primerito que vamos a hacer es, vamos a ir a ver este video. La clase pasada, si ustedes ya tienen la oportunidad de revisarla, estuvimos hablando un poquito más de lo que es la estadística. Esta materia, aunque se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales, pues también toca el tema de la probabilidad. Por eso es que vamos a ver un video cortito en el que nos explica un poquito más sobre lo que es la probabilidad. Ponemos mucha atención, por favor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer 2 lugares a la derecha. 1, 2. Y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%, que me da un total de 100%. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora, si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora, veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos, nos da el 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el número 4. Por eso, mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50.
Si quiero conocer esta probabilidad en porcentaje, recorro dos veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado y tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas tres cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375. Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro dos lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esto en fracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50 y me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto dos lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, chicos? Con la probabilidad. Si yo les preguntara a ustedes qué es la probabilidad, ¿qué me responderían? Según lo que dijo Daniel Carreón, ¿no? Es algo aleatorio, es algo que pudiera ser. Es una posibilidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Es la posibilidad de que suceda un algo. ¿Sí? Este algo se llama evento. Muy bien. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, esta diapositiva, donde hablamos de muestreo, lo que es la población, la muestra y las técnicas? Nomás uno, no se me amontone. Censos y muestras. Una de las fuentes más confiables para obtener información es el censo, el cual se define como el cuento de una población, entendiendo por población al conjunto de todos los elementos o individuos que son objeto del estudio, con la finalidad de conocer cuestiones Inherentes a ella. inherentes a... es que no alcanzo a leer los colores. Sí, es que por los colores está medio difícil. Muy bien, síguele. El censo arroja información valiosa para realizar mediaciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones, los Recursos económicos. recursos económicos y el tiempo con los que cuentan un investigador o especialista para Realizar analizar un estudio individuos o elementos de una población puede ser ina- ina- inviable. inviable. Sí. Dice, Ah, sin embargo, en algunas ocasiones, los recursos económicos y el tiempo con lo que se cuenta un investigador o especialista para realizar un estudio son limitados, por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable. ¿Cuándo vemos nosotros un censo? ¿Qué son los censos? A ver. ¿Dónde han escuchado ya esta palabra? son Cuando preguntan, encuestas.
preguntas. Ujú. En México, cada 10 años nos hacen un censo de población. ¿Les suena? Sí. ¿Qué les Sí. preguntan? ¿Alguna pregunta que se acuerden que les preguntan? ¿Cuántos viven en la casa? ¿Qué edades tienen? Y pues cosas así. Un ¿Tienes chorro trabajo? de cosas, ¿sí? Nos preguntan un montón de cosas. El censo nos ayuda mucho a obtener muchos datos de la misma población, ¿ok? Dice aquí, en la población no únicamente, no únicamente hablamos de población como pueblo, sino la población como el todo, todos los elementos que conforman algún estudio, ¿no? Específicamente en los censos de población nos preguntan muchísimas cosas, esas son las variables. Que si cuántos hombres, que si cuántas mujeres, que si cuántos niños, que si cuántos adultos, que si cuántos de la tercera edad, que si cuántos en etapa laboral, que si cuántos en etapa de estudio, etcétera, etcétera. Te preguntan un montonal de cosas. Y se hacen cada 10 años, dice en la parte de abajo. Es importante que esta información que es tan valiosa y la resguarda el INEGI, nos sirve para muchas cosas, ¿sí? El INEGI es como la fuente de información para poder saber muchas cosas. Pero es importante saber que solo se puede hacer cada 10 años porque el recurso que se invierte y el tiempo que se invierte es bastante largo. Si nosotros quisiéramos hacer un censo poblacional única y exclusivamente para saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el país, sería inviable, o sea, no serviría. ¿Por qué? Porque sería un recurso demasiado grande, un tiempo demasiado grande invertido para solo saber dos características, cuántos hombres, cuántas mujeres. Muy bien, vamos a ver qué es la muestra. La muestra, como el diagrama que tenemos aquí, la población es el todo, ¿sale? Pero la muestra tiene que ser una partecita de la población que represente a la población. Es la colección de mediciones seleccionadas de una población de interés, pero ojo, la muestra tiene que tener todas las características que representan a la población, ¿sí? No le pueden faltar características. Luego tenemos métodos de muestreo. El muestreo aleatorio simple es el muestreo en el que todas las muestras tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay aproximadamente en preparatoria, puedo elegir a los de primer semestre, a los de tercer semestre o a los de quinto semestre. Y me es representativo, pues. Lo que sigue son los diagramas de dispersión, que son los 3 dibujitos que ustedes tienen abajo. Representación gráfica de la relación entre dos variables. La forma que toma la nube de puntos resultantes es la que permite identificar si existen algunas tendencias que indiquen algún grado de asociación entre las variables. Las siguientes gráficas muestran las 3 posibilidades de asociación entre variables que pueden ser identificadas a partir de un método. Si ustedes observan el primer dibujito del lado izquierdo, la nube está como casi formando una línea, ¿no? De puntos. Entre más me muevo a la derecha, más abajo se ponen los puntitos, va bajando, va bajando, va bajando. Cosa contraria, en el dibujito del medio, entre más me muevo a la derecha, van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo los puntitos. Estos dos me sirven para saber hacia dónde es la tendencia, hacia dónde se mueve. Pero la última, que es el diagrama de dispersión, no tenemos un patrón. Quiere decir que puede ser que este diagrama de dispersión nos arroje que no hay una tendencia. Hasta aquí, ¿más o menos claro? ¿Sí o no? ¿Todos los anteriores o me regreso? Sí. Diría Daniel Carrión. Facilísimo. ¿Sale? ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer esto que dice métodos de muestreo? Cuando toda la población puede ser dividida Dividida. en una serie de subgrupos que no se superponen, el método más adecuado para el análisis en el conocido como muestreo aleatorio es traficado. En el muestreo aleatorio estricado, seleccionan diferentes muestras aleatorias de cada subgrupo de Manera independiente. dependiente. Gracias. ¿Qué son los estratos? Estratos, dice aquí, muestreo aleatorio estratificado. Los estratos o clases
es donde nosotros podemos agrupar el total de la muestra. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama bien sencillito a la derecha. Tenemos todos los clientes, pero los vamos a clasificar en 3 estratos o grupos. El primero serían los caucásicos. ¿Alguien sabe qué son los caucásicos? ¿Sí o no? También se vale decir no sé, ¿eh? Esa respuesta aquí sí es válida. En el examen no, pero aquí sí. Los caucásicos son todas las personas de piel blanca, de tez blanca. Los asiáticos, los alemanes, los ingleses, los americanos, ¿ok? Esos son los caucásicos. Entonces, a nivel mundial yo puedo tener una lista de clientes, pero por las regiones en las que viven, yo puedo clasificarlos, por ejemplo, en esos 3 estratos. Los caucásicos, que serían los güeros, pues. Los caucásicos, los afroamericanos, ¿esos se nos hacen más identificables o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Y los últimos donde entramos nosotros, que somos los hispanos, los de habla hispana. Que ni muy, ni tan, pues. Entonces, estas son grupos en los que se puede subdividir si es que nuestra muestra llega a ser muy grande. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Va. Lo que sigue. Muestra de respuesta voluntaria. Este tipo de muestras se basa en la información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte de las muestras. Esta es una receta que te puede llevar al desastre. Ahí les va por qué. Supongamos que en Skyworks hay 8,000 empleados. Si yo voy y les digo, me paro en medio, así, imagínense, me paro en medio del comedor donde están los 8,000 empleados y les grito, ¿dónde se les ocurre que puede ser nuestra posada este año? ¿Qué va a pasar? Las respuestas voluntarias, la gente va a levantar la mano y van a empezar a decir N cantidad de opciones. Por eso es que te dice, te puede llevar al desastre porque dejas la pregunta abierta y la respuesta abierta. Dice, los resultados de este tipo de muestras rara vez son informativos y generalizables. Quizás unos quieren en un bar, otros quieren en un antro, otros quieren en una casa, luego a lo mejor algunos quieren en salón, qué tipo de salón. Pueden ser demasiado variadas las respuestas y eso no me va a ayudar en nada. ¿Sí me explico? Vamos a Sí. empezar aquí y vamos a ver ese otro video para responder la pregunta número 1, ¿sale? En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento cualquiera. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. El espacio muestral por lo general se denota con la letra S mayúscula y es un conjunto que contiene todos los posibles resultados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, este dado tradicional que todos conocemos. Aquí, en esta imagen, tenemos que en la cara superior está el número 6, pero pudo haber aparecido el 3, el 2, el 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el espacio muestral S? En este caso, el espacio muestral S va a estar conformado por el conjunto que contiene todos los elementos que pueden aparecer aquí en la parte superior. Aquí en la figura tenemos el 6, por lo tanto aquí va el 6, pero pudo haber aparecido el 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, este es el espacio muestral, con 6 elementos. Como ejemplo 2, supongamos ahora que nos interesa conocer los elementos del evento definido de la siguiente manera. Obtener un número divisible por 3 en la cara superior de este dado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos que están aquí son divisibles por 3? Bueno, los únicos que son divisibles por 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, si este evento que tenemos acá lo denotamos con la letra A mayúscula, ese evento va a ser un conjunto que contiene los elementos 6 y 3. Y vemos que A es un subconjunto de S. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Dime, Bienvenidos. profe Alex, usted todavía no ahorita. Muy bien. Vámonos entonces a responder la pregunta 1 que dice,
Identifique el espacio muestral para el experimento. Lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. ¿Cuál será su espacio muestral? O ¿cuáles serán los posibles resultados de este evento? Todos. La inciso A. ¿Pero qué inciso es? ¿El A, el B, el C o el D? El A. ¿Por qué el B no? ¿Alguien sabe por qué el B no? También se vale decir no sé. Porque hay 0. Porque hay un 0. Y en el dado no tenemos cara 0. Excelente. Número 2 dice, la fórmula es usada para el cálculo de la media de datos. Esta M de A rara significa suma de. Y es para usar el cálculo de la media de datos en una distribución de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencia? La distribución de frecuencia es una tabla donde decimos, por ejemplo, vamos a ver en el turno de la mañana cuántas personas hay de 18 a 25 años, de 25 a 32, de 32 a 39 y así sucesivamente, ¿sale? La distribución de frecuencia es, yo pongo una tablita donde pongo 18 a 25 y pongo cuántas personas hay. Esa es la frecuencia. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en la población? A ver, vamos a ver. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema súper importante, la moda, un tema básico de la probabilidad y la estadística. Su símbolo, como pueden ver por acá, es M sub 0, así de sencillo, M con un 0. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. De nuevo, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. Dice que puede no existir una moda, puede existir más de una moda y existen 4 diferentes casos. Vamos a ver estos casos con ejemplos. Dice el caso número 1, solo un valor tiene la máxima frecuencia. ¿Qué es máxima frecuencia? Pues que más veces se repite, así de sencillo. Ahora bien, dice hallar la moda de la distribución y nos ponen una distribución por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números que tenemos por acá. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Y a la par vamos a poner cuántas veces se repite. El 2, pues el 2 no se repite ninguna vez, prácticamente solo aparece una vez. El 3 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces. Y el 5 aparece 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. Es el 4. ¿Por qué tiene la mayor frecuencia? Podemos ver que la frecuencia del 4 es 3. Y el 3 es la frecuencia mayor de todas estas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Nuestra moda, o la moda de este conjunto de datos, es 4, porque es el valor que más se repite. Y este es el caso número 1, cuando solo un valor tiene la máxima frecuencia. Vamos con el siguiente caso, que es el caso 2, que dicta que 2 o más valores no adyacentes, o sea que no están juntos, tienen la misma frecuencia. 2 o más valores no adyacentes tienen la misma frecuencia, y estos, en caso de que sean 2, se denominan bimodal, o que tenga más de 2 se denominan multimodal. Vamos a ver. Dice hallar la moda de la distribución, y acá tenemos toda esta distribución. Entonces, vamos a ver. El 1 se repite 3 veces. El 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 3 veces. El 7 pues no se repite, solo aparece una vez, al igual que el 8. Y el 9 aparece 2 veces. Podemos ver que
Los valores que más se repiten son el 1 y el 5, porque se repiten 3 veces cada uno. Sin embargo, no están adyacentes porque los divide el 4. De nuevo, el 1 y el 5 son los valores que más se repiten. Aparecen 3 veces, pero no están adyacentes porque no están juntitos. Los divide en este caso el 4. Podrían haber muchos números ahí, eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto los separan. Que los separe alguien más bien. Y que sea el que más se repite. En este caso se llama bimodal porque es 2 veces una moda. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 números que se repiten la misma cantidad de veces, por eso se llama bimodal. Este video hasta ahí lo vamos a dejar y nos vamos a regresar ahora sí a responder la pregunta. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en una población? ¿Cuál será la respuesta correcta? La moda. La moda, que es el inciso D de dedo. La número 4 dice, se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación de las siguientes cantidades en kilogramos de metales: plomo, cobre, aluminio, cromo, hierro y zinc. Calcula la media, la moda y la mediana de los datos proporcionados. ¿Ok? Vamos a ver, nada más que este video no lo puse aquí. Vamos a ver ahora este video. Espérame. Donde nos dice cómo calcular cada una de ellas. Bueno, la moda ya sabemos que es el dato que más se repite, ¿no? Pero vamos a ver la media y la mediana. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de las medidas de tendencia central. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7 más 6 más 4 más 3 más 8 más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite, y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo, y tengo los siguientes números: 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Para calcular la media aritmética, que es el promedio, tengo que sumar todos mis datos, así que voy a hacer lo siguiente: 5 más 9 más 5 más 6 más 9 más 8 más 7 más 4 más 5 más 9. Y esto es igual a 67. Ahora, para calcular el promedio lo tengo que dividir entre el número de datos. En este caso son 10, y 67 entre 10 me da como resultado 6.7. Así que mi promedio o mi media aritmética es de 6.7. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la mediana. Voy a ubicar mis datos de menor a mayor y tengo 4, 5, otro 5, otro 5, 6, 7, 8, 9, otro 9 y otro 9. Voy a eliminar datos de los lados para ver cuál es mi dato central. Elimino uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. Como te puedes dar cuenta, al centro tengo dos datos, que son el 6 y el 7. Cuando tenemos dos datos al centro, para calcular la mediana se hace lo siguiente: se suman los dos datos, que en este caso son 6 y 7, y 6 más 7 nos da como resultado 13, y los tengo que dividir entre 2. 13 entre 2 me da como resultado 6.5. Esto quiere decir que la mediana es de 6.5. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a encontrar la moda y pongo otra vez mis datos: 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 9. Como te puedes dar cuenta, los datos que más se repiten son el 5 y el 9. Por lo tanto, mi moda es de 5 y 9. Regalado, ¿verdad? Te voy a dejar aquí unos ejercicios para que los hagas en tu casa y en los comentarios me dejes tu respuesta. ¿Qué tal? ¿Sí o no está facilito? La verdad, Entonces, sí. sí, ¿verdad? Entonces nos piden media, moda y mediana. ¿Cómo podemos sacar la media o el promedio? Vamos a sumar estos datos: 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1. ¿Cuánto nos dará? 18. 18, ¿sí? Para sacar el promedio tenemos que dividir 18 entre la cantidad de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dividimos 18 entre 6. ¿Cuánto nos da 18 entre 6? 3. 3. Por tanto, la media es 3. Vamos a borrar esta o vamos a tachar esta porque esta no es. ¿Por qué? Porque esta nos dice 3.5. Luego la moda, ¿cuál es el dato que más se repite? ¿El 5, el 4, el 3, el 2 o el 1? El 3. El 3. Pero si buscamos entre las tres opciones restantes, pues no nos da como mucho norte porque las tres tienen moda 3. Y la mediana tenemos 5, 4, 3, otro 3, un 2 y un 1. Tachamos este, tachamos este, tachamos este, tachamos este y nos quedan dos datos en el centro. Como los dos son iguales, la mediana es el 3. Ahora sí podemos descartar la opción C, pero si se fijan ustedes, en la pregunta las dos respuestas B y D son exactamente iguales, pero en la guía nos marca el inciso B como la correcta. Vámonos a la que sigue. ¿Qué función debe emplearse para obtener la frecuencia absoluta de una hoja de cálculo? La frecuencia es la cantidad de veces que sucede algo. Utilizaríamos contar, ¿sí? Luego, el rango, vamos a decir de dónde hasta dónde.
Y el criterio es qué es lo que quiero saber. Por ejemplo, puedo decir, vamos a contar desde la celda A1 hasta la B15, ese sería el rango, y el criterio, los que sean iguales a 10, ¿sí? Los valores que tengan igual a 10. La número 6 dice, calcula la media aritmética a partir de los siguientes valores de edad. En cuanto a meses, 11, 3, 6, 6, 4, 6, 10, 11, 7, 8 y 7. ¿Cuál sería la media aritmética o promedio? A ver, díganme ustedes cuál sería. Ya sabemos cómo calcularla. Nos podemos regresar al ejercicio que teníamos acá. ¿Y qué fue lo que hicimos? Sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Esa es la media aritmética o promedio. Y eso es lo que nos están pidiendo que hagamos en la pregunta número 6. ¿Cuál será la respuesta correcta? Estoy sacando la cuenta, ¿eh? Sí, 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 adelante. Yo les doy su tiempo. Ya que se suma de la mitad, ¿verdad, maestra? ¿Mandé? Ya que se sumó, se divide a la mitad, ¿verdad? No. Vamos a dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? Ok. No, ya, la 7.1. 7.1. 7.1, correcto. Muy bien, quiere decir que ya la entendimos. Perfecto. Identifica la moda, este es más fácil porque este es visual. En los siguientes datos que representa las estaturas de los alumnos de una escuela. Y estas son las estaturas. ¿Cuál será la moda? $1.72 y $1.58 y se tiene que dividir sumar y dividir en 2, ¿no? No. 2. ¿La moda qué significa? Ya, no es cierto. Es la que tiene lo mismo Ya y que se viene repite siendo más, 1.72. 70. Correcto. La que se repite más veces. En este caso tenemos 3 datos de 1.72. Muy bien. El que se suma y se divide entre 2 es, por ejemplo, si yo tuviera varios datos, ¿no? Y en medio me queda un 7 y me queda un 9. Si estos dos son los datos de en medio, estamos hablando de calcular la mediana, ¿sale? Ahora sí, tendría que sumar 7 más 9, que me da un total de 16, y dividirlos entre 2. Y esto sería igual a 8. Entonces, mi mediana sería igual a 8. ¿Ya me expliqué? Sí, nomás no me tengo que aprender de memoria el orden y lo que se tiene que hacer cada uno. Más bien razonarlos. La moda, el que más se repite. La mediana, el dato del medio. El promedio es la suma de todos entre el total de datos que tenemos. Es cuestión nada más de repasarlo, pero más que aprenderlo de memoria, es razonarlo. ¿Por qué? Porque la memoria a veces nos puede fallar. ¿Va? ¿Cuál es la fórmula usada en la hoja de cálculo compatible con Excel para calcular la mediana de una lista de datos que fueron colocados desde la celda A1
hasta la celda A12 y desde la celda B1 hasta la celda B12. Por principio de cuentas, pues ya descartamos la primera porque la primera dice media y nosotros estamos buscando la mediana. ¿Ok? Una vez. Es el inciso B. Los dos puntitos significa desde aquí hasta acá. La número 9 dice, ¿a qué conclusión se llega si se utiliza la fórmula contestar sí? Esta ya la vimos, ¿eh? E2, 8, mayor que 6. En una hoja de cálculo para tabla de calificaciones. ¿Cuál resultado pondrían? Perdón, ¿cuál respuesta pondrían? La letra D. La letra D, ¿sí? Se están contando los alumnos con calificaciones mayores a 6. Excelente, míralas, muy bien. Vamos a la que sigue. Los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión y humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos. En base a esto, relaciona las variables con la causa de su afectación. Ahí les va. ¿Qué es lo que afecta la temperatura? ¿Qué afecta la presión? ¿Y qué afecta la humedad? La temperatura afecta la longitud de una regla. Puede variar de una medición a otra. La presión, el cambio de presión de un instrumento de un neumático. Y por último, la humedad es la falla de un higrómetro. El higrómetro mide la humedad. Entonces, estamos hablando de que la respuesta correcta es el inciso D. Ok. ¿Listo? Vamos a la siguiente. La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio. ¿Qué característica tiene dicho número? Ahí les va. ¿Alguien me puede alcanzar a leer lo que dice ahí abajo? La manera más intuitiva de obtener un número aleatorio en Excel es utilizar la función aleatorio. Con tan solo llamar esta función obtendremos un número entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? 01, la B. Esa dirección de internet que tiene aquí por un lado es de donde saqué esta fuente. Vamos a la siguiente. La número 12 dice, el científico italiano Francesco Redi, comienzos del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación espontánea. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne en putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se posaran en ella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la hipótesis de los experimentos de Redi? ¿Cuál de estas 4 creen ustedes que sea la correcta? La letra C, maestra. La letra C. Correcto. Muy bien. ¿Ven que está bien fácil la materia? Se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? Ojo aquí. ¿Cómo se utiliza la función desbest en Excel? Como siempre, lo primero será colocar los datos de una tabla de forma que nos sea fácil identificarlos al trabajar con la función desbest. Más adelante tendremos que indicar el rango de Excel con el que estamos trabajando, así que lo ideal sería tener todos los datos agrupados en una sola fila o columna, aunque también podemos tenerlos en una tabla con varias filas y columnas, que sea fácil de pasar de un rango, por ejemplo, de A1 a E5, si no quieres tener los datos ocupados en la celda de A1 a A25. Una vez tenemos los datos perfectamente agrupados, nos vamos a la celda Excel
donde queremos que aparezca el cálculo de la desviación estándar e introducimos la fórmula igual a desbest de A1 a A10 y nos aparece el resultado automáticamente. Vamos de nuevo. Se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números, que son estos. ¿Cuál de estas 4 será la respuesta? Donde nosotros, ¿qué es lo que tendremos que meter, pues, en Excel para que nos calcule la desviación estándar? ¿Cuál es la leyenda que les dijimos? Los mismos resultados que te está dando en la pregunta. Pero ¿cuál será? ¿La A, la B, la C o la D? Estos valores son los que se obtuvieron. La B, donde dice desbest. Ninguna de las otras funcionaría. Lo único que les está preguntando, lo único que les está cuestionando en la pregunta es cuál es el código que se utiliza en Excel. Pues. Vámonos a la 14. En la importante enciclopedia UTEA aparece esta definición: fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad de carácter ciclónico de gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, y en los desiertos australianos donde el verano del hemisferio sur. ¿A qué se refiere? Vamos a ver a qué se refiere. A un tornado. Hola amigos de Smart School. En el vídeo de hoy vamos a conocer qué son los tornados. Un tornado es un fenómeno natural que se produce en una tormenta. Cuando la tormenta es muy fuerte, la reacción de las descargas eléctricas se convierte en una especie de embudo de viento que se va desplazando y arrasando todo lo que encuentra en su camino. Pero lo primero que debemos de saber es cómo se forma un tornado. Un tornado se forma a causa de una masa de aire cálido y muy húmedo y otra masa de aire frío y seco. El choque de ambos da como resultado que el aire cálido y de menor densidad se eleve sobre el aire frío, originando las llamadas superceldas tormentosas, las cuales son las responsables de la formación de los tornados. Generalmente ocurren en primavera y en verano, durante la tarde, y duran unos minutos. El tornado puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. Además, los tornados son capaces de desplazarse varios kilómetros antes de consumirse. En ese trayecto dejan devastaciones y ruina en poblados enteros. También debemos conocer cuáles son las características de un tornado. Los tornados pueden tener distintas formas y tamaños, pero por lo general se asemejan a un tubo giratorio de nubes, que forma un embudo desde el cielo hasta la tierra y que suele estar rodeado de una nube de desechos y polvo, dado que sus vientos son tan intensos que arrancan y recogen todo lo que encuentran a su paso. Es importante saber dónde se producen los tornados. Se pueden producir en cualquier lugar del mundo donde haya una tormenta, pero la verdad es que este fenómeno natural no suele ocurrir en todas las partes. De hecho, una de las zonas más comunes es en Estados Unidos, en el denominado Callejón de los Tornados. Es un área donde conviven habitualmente con este fenómeno. Pero también hay tornados en otras partes, como por ejemplo México, Argentina, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Debemos preguntarnos si se puede predecir un tornado. Un tornado surge de improviso, por lo que es muy difícil saber si va a ocurrir o no. Los expertos pueden anunciarlo con unos 13 minutos de antelación, con lo que se puede salvar muchas vidas. También se puede observar el cielo para estar atento a algunos cambios que suelen producirse. El tornado avisa cuando el cielo se pone muy oscuro o de color verdoso y se oye un ruido estrepitoso. Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto os haya...
Ahora sí, ¿cuál es la respuesta correcta? Un tornado. Muy bien. La número 15 dice, los rescatistas de la Cruz Roja llegan a un lugar de accidente grave e inspeccionan a cada una de las víctimas. Es responsabilidad de los rescatistas administrar asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos de que estén seguros de que se encuentra muerta. Este ejemplo se me hizo tan feo. Determina los posibles casos que puedan presentarse a partir del valor de verdad de la hipótesis nula, ¿sí? O sea, nos están preguntando cuál es el caso de estas 4 que están aquí abajo que tendría que ser como certero para el trabajo del rescatista. El que tendría que ser certero sería viva y tratada como viva, muerta y tratada como muerta. Quiere decir que solo se le daría asistencia a las personas que están vivas. Está como medio rara esta pregunta y media escalofriante, pero así bien. Elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por los seres humanos. ¿Cuál de estas 4 tiene únicamente fenómenos naturales destructivos? La letra C. A ver. A ver. La B de bueno. Ninguno de estos cuadros, ninguno de estos 4, ni los generamos nosotros directamente, ni los podemos detener nosotros. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se consideran naturales? Igual, no los podemos ni hacer nosotros ni detener nosotros. La C. Ay, qué bonitas se escuchan, a coro. Muy bien, vamos a la que sigue. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la concentración del principio activo en el tiempo. Los resultados de diferentes muestras son las siguientes: 100, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134 y 140. Identifica los valores de varianza y desviación estándar con los datos proporcionados. Un poquito más adelante viene la fórmula de esto. La varianza es qué tanto cambia, qué tanto varía, pues, los datos agrupados del promedio, y la desviación estándar es su raíz. En este caso, esta es la respuesta correcta. Vamos a la que sigue. Analiza el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. El proceso de empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de 12 onzas de cereal. La desviación estándar, que es como lo que puede variar del peso neto, es de 0.1 onzas. Se sabe que la distribución normal de probabilidad y hasta ahí dice, ¿no? Determina la probabilidad de que un paquete aleatoriamente elegido contenga entre 12 y 12.3 onzas de cereal. Utiliza los valores Z de la siguiente tabla de distribución normal estándar. Sería esta, 0.4987. Esa es la que viene marcada como correcta, porque no está completa la pregunta. Vamos a la siguiente. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables calificativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto? Esta pregunta ya la habíamos respondido en la guía número 1. Y la respuesta es correcta: el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. Tristemente es muy cierto. Clasifica los fenómenos naturales de la columna izquierda según corresponde a su tipo con la columna derecha. Estamos hablando de hidrológicos y meteorológicos. ¿Hidro de qué viene? Agua. Uh-huh.
Esta sería la respuesta correcta. Vámonos a la siguiente. Analiza la información siguiente y contesta lo que se pide adelante. La gráfica muestra el incremento de las lluvias durante el paso del huracán Jova. Muy ad hoc las preguntas, ¿no? En el Pacífico mexicano, el tiempo de duración del fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente hasta 100 mililitros, hasta un total de 800 mililitros de precipitación pluvial en dicho tiempo. Las lluvias causaron estragos en las viviendas y los servicios de la población. El promedio de lluvia, de acuerdo a los datos de la gráfica del fenómeno mencionado, es de ¿cuántos mililitros por hora? Si tardó 10 horas y llegó hasta 800 mililitros. 80. 80, muy bien. Maestra, está hablando de Hillary. No es cierto. Ya sé. El sábado que estábamos respondiendo esta guía, me dicen los muchachos, oye, qué ad hoc las preguntas, no, y yo, ajá, muy ad hoc. Vamos a la siguiente. Analiza este caso. Según datos de la CENAPRED, los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos, como sequías, huracanes, inundaciones y sismos, ascienden anualmente a un promedio de 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanza un promedio de 230 anuales. Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento del sistema de detección de alerta, así como a las acciones de protección civil que se han instrumentado. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas en un terremoto en una ciudad construida en zona sísmica son parte del fenómeno natural, sí o no, y por qué. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Por? Oh. Sí, porque los procesos geológicos y de movimiento de placas tectónicas solamente ocurren sin que haya una intervención humana. O sea, no hay manera de echarle la culpa a nadie de las muertes de un terremoto, pues. En tu escuela se organiza una convocatoria para exponer los proyectos de aplicación de la estadística en procesos naturales y sociales y te piden que seas tú quien se encargue de calificarlos. ¿Cómo debes de hacerlo? ¿Cuál de estas respuestas será la correcta? La A. Haces una lista de cotejos sobre los requisitos solicitados para dictaminar cuál proyecto los cumple. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente tabla muestra los datos de un estudio clínico realizado a 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo. ¿Cuál de las gráficas corresponde al estudio sanguíneo? A6, B4, AB1, 0, O9. En total son 20. ¿Cuál de estas gráficas representa estos datos? La letra A. La letra A. Vamos a la siguiente. ¿Qué menú tienes que seleccionar para obtener funciones estadísticas en una hoja de cálculo? La D, insertar función. ¿Cuál es la utilidad del botón de la hoja de cálculo que presenta este símbolo? ¿Qué les dije que significaba ese símbolo en la primera pregunta? Primera o segunda, no me acuerdo. Que era una E media rarita. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O dice la... Esta significa sumar un conjunto de valores numéricos seleccionarios de varias series. Vamos a la siguiente. En una encuesta se encontró que a 100 estudiantes, 40 les gusta el rock y 20 la salsa. ¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes les guste el rock?
3.91 por 10 a la menos 6. Así es como viene seleccionada la respuesta, ¿eh? Vamos a la siguiente, que dice, en un día lluvioso, la probabilidad de que Belén llegue tarde a trabajar es de 0.4, mientras de que llegue tarde en primavera es de 0.1. En el año, el 70% de los días son lluviosos y el resto hay sol. ¿Cuál es la probabilidad de que Belén llegue tarde? Evento A, Belén llega tarde. Evento B, el día es lluvioso. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente multiplicar punto 4 por punto 7. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una probabilidad doble. Estamos diciendo que la probabilidad de que en el año llegue tarde puede ser que el punto 4 que sea de que llega tarde y aparte de que sea en un día lluvioso. Por eso es que tenemos que multiplicar las dos probabilidades y nos da 0.28. Vamos a la que sigue. En una escuela se conoce que para la asignatura de física el valor de la varianza es de 2.25 alumnos reprobados y el promedio de alumnos no reprobados por el grupo es de 8 alumnos. ¿Cuál es la variación del porcentaje de alumnos reprobados? 2.25. Ya nos dice la respuesta en la pregunta. Vamos a la siguiente. Se define a un evento que se presente un gran aumento en la tasa de inflación el próximo mes. ¿Cuál sería su evento complementario? El complementario es como lo contrario, ¿sí? No es que no anule, lo complementa porque sería lo contrario. Por ejemplo, aquí dice que se presente un gran aumento en la tasa de inflación. Lo que lo anule sería que no se presente. ¿Sale? La D. En este caso, ajá, lo contrario sería un bajo aumento, o sea, sí se va a presentar, pero del sentido contrario. Pues. Lee la siguiente situación. La próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica hermosa. A menos de que esa persona viaje con nosotros, será 100% cierto. Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio. En la clase 1 vimos lo que era lo aleatorio. Aleatorio es que no lo puedes predecir, pues. Aleatorio es que no es que no lo puedas, no es 100% que suceda. ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta correcta? La letra A porque no es una probabilidad nada más. Es correcto. Permítanme un segundito, ¿eh? Bueno. Ya es que estoy esperando una llamada y me entró de un número, pero no era. Muy bien, vamos a la número 33. Relaciona las columnas de la derecha de acuerdo con la función que corresponda, intra, inter y continua. La 1 es la C, estudia al mismo grupo de investigación en diferentes periodos. Eso significa intra. La 2 es la B, estudia simultáneamente varios grupos de sujetos. Y la 3 es la D, que dice continua, puede asumir cualquier valor numérico y puede cambiar en cualquier cantidad. Ay, me dipo. La número 34 dice, una empresa desea probar que sus empleados tienen mayor productividad al inicio de su jornada y que ésta disminuye de manera gradual conforme la jornada se trabajó diaria. Se obtienen las medidas de tendencia central, las de dispersión y la distribución de probabilidad del estudio. ¿A qué etapa de la investigación corresponde este hecho? ¿Cuál creen ustedes que sea? También la clase pasada vimos como las etapas de la estadística. A un análisis. Análisis de la información, muy bien.
La 35 dice, ¿cuál es el resultado de la operación de conjuntos indicada? Probabilidad de A, intersección con la probabilidad B. El siguiente dato no lo encontré por ningún lado, pero me marca que la respuesta correcta es 95%. Vámonos a la que sigue. ¿Cómo se llama a la función que determina el número de desviaciones estándar entre algún valor y la media poblacional en una distribución normal? Esta se llama varianza. Se lanza un dado 25 veces y de ellas 10 lanzamientos cae 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de dicho evento? Ojo, el total de las veces son 25, ¿sale? Y 10 de ellos, fíjate, 10 de ellos resultan en 2. Entonces, 10 de 25. Esta es su frecuencia relativa. Profe, pero es que no hay 10 25avos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una fracción equivalente porque esa es la que nos va a aparecer aquí. Los dos números son divisibles entre 5. 10 entre 5 me va a dar 2 y 25 entre 5 me va a dar 5. Por eso nuestra respuesta correcta es 2/5. Vámonos a la 38. De una muestra de calificaciones de química, se obtiene que el grupo A, la media es de 8 y la desviación estándar es de 1 punto, mientras que en el grupo B, la media es de 8.5 y la desviación estándar es de 2 puntos. ¿Cuál es el valor de las calificaciones más bajas de acuerdo a los datos obtenidos? Fíjense, en el grupo A, el promedio es de 8, quiere decir que tiene una desviación estándar de 1 punto. Quiere decir que puede haber calificaciones que suban 1 punto o que bajen 1 punto. ¿Esto lo entendemos? Sí, maestra. Muy bien. Ahora vamos a analizar el grupo B. En el grupo B es 8.5 y dice que tiene una desviación de 2 puntos. Quiere decir que puede que suban solamente a 10. ¿Por qué solamente a 10? Porque si subieran los 2 puntos sería 10.5 y esa calificación no existe. Pero también podría bajar a 6.5. Nos pregunta, ¿cuál es el valor de las calificaciones más bajas de acuerdo a estos datos? ¿Cuál es la calificación más baja que podría aparecer en cualquiera de los dos grupos? La de la B, 6.5. Correctísimo. 6.5. Vámonos a la 39. Se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de una primaria. Indica cuál es el valor de la desviación estándar. Y aquí es donde viene el archivo donde trabajé la desviación estándar para que ustedes la vean. Uy, no más que se abra. ¿Por qué no me aparece? A mí ya se me abrió, pero aquí está. Aquí está, mira. Esta es la pregunta, ¿sale? Entonces, vamos a hacer todo esto. Chun, 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 chun. Estas son las calificaciones, ¿sale? Sumadas nos da 89, pero su promedio es de 8.90. ¿Qué hacemos? A 10 le restamos 8.9 y nos da este valor. A 12 le restamos 8.9 y nos da este valor. A 11 le restamos 8.9, nos da este valor y así sucesivamente. Todos se suman, luego se elevan al cuadrado cada uno de los datos y esta sería la desviación estándar. La varianza es su raíz, que sería 3.43. No es cierto, perdón, se divide este dato entre 9, que son los datos que tenemos acá, y nos da 3.43. Y en la pregunta, la respuesta correcta es 3.43. Va de nuez. ¿Qué se hace? Se saca el promedio, ¿sí?
o la media. El promedio o la media se le resta a cada uno de los valores que se nos presentan y nos da esto de aquí. Luego, cada uno de los valores se eleva al cuadrado y al final se suman. La suma se vuelve a dividir entre el total de los datos que tenemos, que son 9, y nos da la varianza, ¿ok? Así es como se trabaja la varianza. De ahí que nos da 3.43. La número 40 dice, al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila? Este ejercicio ya lo vieron al principio. Un 50%. Así es, ¿sí? Porque es uno de dos resultados. ¿Cuál de las siguientes ciencias tiene como característica la de medir la frecuencia con la que se obtiene un resultado o un conjunto de resultados? Al llevar a cabo un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Esa materia es La estadística. la estadística. Vámonos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con la mayor medida de tendencia central, ya que para la mayor parte de los análisis estadísticos es la única que depende del mayor número de cada punto en la distribución? La moda. La moda, muy bien. La 43 dice, si la ecuación de regresión entre las variables X, la talla de nacer, y Y, peso, es Y igual a 0.07 por 0.3 con R igual a 0.73, que es la regresión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el valor de X. Y es igual a 0.07 X más 0.3 y R es igual a 0.73. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar cada uno de los valores, ¿sí? Dice, ¿cuánto se espera que mida un recién nacido que pesa 0.3? Esto sería 0.3, perdón, 3.3. Es igual a 0.07 X, que no sabemos cuánto vale, más 0.3. Al resolver esta ecuación, nos da un total de 42.85 centímetros. ¿Cómo le hacemos? Ahí les va. Andamos buscando X, ¿ok? Como el 0.3 estar sumando, pasaría restando. 3.3 menos 0.3, esto es igual a 0.07X. ¿Sale? Este lo pasé para acá, restando. La resta me quedaría 3. 3.3 menos 0.3 me da 3. Esto es igual a 0.07X. ¿Sale? Como este está multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Y me quedaría 3 entre 0.07, esto es igual a X. Si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar 42.85. Ya no alcanzo a escribir. Santo Dios, me pasé. ¿Qué es el resultado que tenemos ahí? Dice, registra el número de goles anotados por un grupo de 34 jugadores en el último torneo de fútbol mexicano. Puede decirse que los datos representados en la gráfica corresponden a una distribución de probabilidad continua, sí o no. ¿Qué son los datos discretos? Los datos discretos, lo vimos en la clase anterior, son aquellos que únicamente pueden ocupar valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Y los datos continuos son aquellos que pueden ser fracciones, decimales, raíces, todos los números. Entonces, ahí les va la respuesta. Esta gráfica sí tiene valores continuos, sin embargo, la respuesta es no, porque la variable de goles no es continua y la curva no debe tener quiebres para ser continua. Entonces,
Si yo voy a registrar goles, yo no puedo decir que una persona metió 3.75 goles, porque sería meter 3 goles completos y uno casi, y eso no existe en la vida real. Por eso es que no pueden ser continuas. En cuanto si estamos hablando a goles, tienen que ser discretas. La número 45 dice, ¿cuál es la ventaja de la medida, de la mediana como medida de tendencia central? ¿Cuál será su ventaja? Pues ahí les va. Que el dato del medio siempre va a ser el dato del medio. No se va a alterar su valor si es que se extienden los valores externos. Si hay más valores hacia la izquierda o hacia la derecha, la mediana siempre va a ser la del medio. No se va a alterar su valor. La número 46 dice, ¿cómo se denomina el evento que tiene distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que haya ocurrido? Aleatorio. Correcto. Es el aleatorio. La 47, aquí yo le puse, a esta pregunta le hacen falta datos para resolverla. Vamos a leerla. Dice, si el intervalo de análisis de una muestra se encuentra entre 43 y 107 personas, con una media de 75 personas, determina el valor numérico de la desviación estándar, considerando que el rango incluye 4 desviaciones estándar de la media. Híjole, no nos dan datos suficientes para poder resolverla. Esta no tiene respuesta. La 48 dice, relaciona los conceptos de las definiciones, y aquí vienen los conceptos, variable continua, moda, media, variable independiente. La variable continua, ¿cuál es? Los valores de los datos cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes. Pueden ser variables enteras, decimales, fracciones, raíces, cualquier número. La moda, ¿cuál será? ¿Cuál letra le asignarían a la moda? La D. La D. ¿Por qué? Porque es el valor con mayor frecuencia en una distribución. Muy bien, ya vamos aprendiendo. ¿La media qué será? Es el promedio de un conjunto de números. Y por último, la variable independiente es la que se puede ser manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. Nuestra respuesta correcta es el inciso C. Y aquí terminamos nuestra guía número 2, chicos. ¿Cómo ven? Voy a detener el video para que no se nos haga más pesado. ¿Estamos de acuerdo?